Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. De acuerdo a la agencia gubernamental estadounidense encargada de vigilar el estado de los océanos y de la atmósfera, el pasado mes de junio fue el más caluroso desde el inicio de la serie histórica en 1850, al registrarse una temperatura en la superficie de la Tierra de 16,55 grados. Por si fuera poco, la desviación positiva respecto a la media registrada a lo largo del pasado siglo ha superado por primera vez el umbral de 1 grado centígrado, un aumento de las temperaturas mayor a lo previsto en numerosos estudios. Por su parte, el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de la Unión Europea informó esta semana que el hielo de la Antártida se situó en junio al nivel más bajo de la serie histórica, un 17% inferior al promedio. La NOAA advirtió esta semana que las elevadas temperaturas registradas aumentarán seguramente la intensidad del Niño, un fenómeno climatológico que en esta ocasión podría alargarse hasta final de año. En consecuencia, los modelos predictivos apuntan a un aumento sustancial de las precipitaciones, en algunos casos mediante lluvias torrenciales e inundaciones en la región de Pacífico Central, el Cuerno de África y la costa oeste de Sudamérica y de Asia Central. Por el contrario, las precipitaciones serán posiblemente muy inferiores a lo habitual en el oeste del Pacífico, Australia, el Caribe, Centroamérica y en algunas zonas de la India. Con estas previsiones, los expertos mostraron su preocupación de que el Niño pueda afectar severamente a la actividad agrícola, tal y como ocurrió en las anteriores ocasiones en las que pasó este fenómeno climatológico. Las plantaciones de trigo, arroz y maíz serán previsiblemente de las más afectadas, un riesgo que podría tensionar severamente la seguridad alimentaria en numerosos países. Cumbre en un entorno muy complejo. Representantes de la Unión Europea y los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se reúnen en Bruselas desde este lunes 17 de julio durante 2 días, tras 8 años de espera. Sin embargo, el contexto internacional actual no facilitará grandes acuerdos. Las divergencias entre los países latinoamericanos en relación con la invasión de Rusia a Ucrania muy posiblemente dificultarán el consenso necesario para el documento final. Mientras Argentina, Chile y Uruguay condenan enérgicamente a Moscú, México y Brasil mantienen una posición más equilibrada, y Nicaragua y Venezuela apoyan abiertamente la estrategia de Vladimir Putin. Aunque la CELAC es un grupo de coordinación de políticas, sus decisiones se toman por consenso para evitar temas complicados. Durante la cumbre, los presidentes latinoamericanos llevarán una variedad de asuntos marcados por las demandas globales y locales. México buscará un acuerdo para el aprovechamiento del Global Gateway o el Acuerdo Global, un mecanismo de inversión de 10.000 millones de euros que Europa desea colocar en América Latina. Por su parte, Brasil intentará destacar su perfil como potencia en asuntos vinculados al medio ambiente y la transición energética, y destacar la ratificación del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Colombia, por su parte, abogará por la paz total con los grupos armados y su propuesta de canjear deuda por acciones climáticas concretas. Argentina prioriza el acuerdo comercial con Mercosur y busca una protección medioambiental y climática sostenible en el protocolo adicional. La Unión Europea también planea acuerdos comerciales con Chile y México, y 19 asociaciones empresariales europeas presionan para ratificar rápidamente el acuerdo comercial con Mercosur, respetando las exigencias en materia de cambio climático. En definitiva, la cumbre busca impulsar relaciones estratégicas entre la Unión Europea y América Latina, pero los desafíos políticos y medioambientales presentes complicarán la consecución de nuevos acuerdos. Y victoria judicial para Colombia. El fallo del Tribunal Internacional de Justicia a favor de Colombia en la disputa marítima con Nicaragua establece que la plataforma continental del país centroamericano no puede extenderse más allá de las 200 millas náuticas como pretendía Managua, ya que se supondría con el archipiélago colombiano. El litigio, que se remonta a 2013, finaliza con esta decisión vinculante. Colombia ha celebrado la victoria judicial, mientras que Nicaragua reconoce el fallo, pero insiste en que mantiene derechos sobre su plataforma continental en otras zonas del Caribe. La disputa, que se centra en la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluye áreas ricas en recursos naturales y pesca, lo que hace que el fallo tenga relevancia estratégica para ambos países. Semilla bajo ataque en Guatemala. El intento de cancelar la candidatura de Bernardo Arévalo, líder del movimiento Semilla, ha generado gran inquietud en el país. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigida por Rafael Curruchiche, causó un terremoto político la semana pasada al acusar al movimiento Semilla de corrupción, alegando un supuesto caso de firmas falsas y tratando de suspender la candidatura del principal aspirante de la oposición, quien obtuvo un 12% de los votos en la primera vuelta de las elecciones. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, anuló legalmente la solicitud de la Fiscalía, lo que le permite mantener la convocatoria de la segunda vuelta electoral prevista para el 20 de agosto con la participación de Arévalo en la contienda. Diversos actores, incluyendo expertos en derecho, organismos internacionales y la administración de Joe Biden, han expresado su rechazo a la decisión de la Fiscalía y advierten sobre el riesgo que esto representa para la democracia guatemalteca. Existen preocupaciones acerca de un posible intento de golpe técnico para imponer la segunda vuelta entre Sandra Torres, candidata conservadora, y un candidato oficialista afín al actual presidente. En respuesta a esta situación, cientos de personas han protagonizado protestas durante 3 días consecutivos exigiendo la renuncia de la fiscal general.
Tal y como avanzaban las cifras de producción industrial, exportaciones y ventas al por menor de los últimos meses, el crecimiento chino está frenándose rápidamente. El Producto Interior Bruto del segundo trimestre cayó un 0,8% con respecto al trimestre anterior, aunque ligeramente por encima de las expectativas de crecimiento del 0,5%. La cifra supone un claro frenazo con respecto al 2,2% del trimestre anterior. En términos anualizados, el PIB creció un 6,3% en el segundo trimestre, pero ello es gracias en gran medida a una menor base de comparación del periodo del año pasado, afectando por la política de COVID-0. La caída de la inversión muestra un aspecto preocupante. La inversión privada descendió un 0,2% en el primer semestre. En el caso de la inversión inmobiliaria, el descenso fue de 7,9%, lo que refleja que el sector sigue en crisis. Muchos analistas dudan de que el país logre alcanzar la tasa objetivo de crecimiento del PIB del 5% en 2023. Se acrecienta, pues, la presión sobre el gobierno chino para incrementar su política de estímulos monetarios y fiscales, especialmente ante el rápido ascenso de la cifra de desempleo juvenil. El desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años alcanzó un nuevo máximo de 21,3% en el segundo trimestre. Corea del Norte ha desarrollado la capacidad de alcanzar la costa oriental de Estados Unidos con un cohete de propulsión sólida. El misil balístico intercontinental, el ICBM, que Pyongyang probó el 12 de julio, alcanzó la altitud de 6.000 kilómetros, según informó ayer el Ministerio de Defensa japonés, el doble de la altura alcanzada cuando se probó por primera vez este tipo de misil en abril. Esto lo haría lo suficientemente potente como para enviar una carga útil a la costa este de Estados Unidos. Otro misil norcoreano, el Hwasong-17, ya habría demostrado esta capacidad, pero es de combustible líquido, lo que significa que no puede almacenarse con combustible a bordo, y el largo proceso de llenado de combustible podría ser observado por los sistemas de teledetección de un adversario. En cambio, un cohete de combustible sólido podría lanzarse con muy poca antelación. El nuevo hito militar norcoreano aumenta significativamente la amenaza nuclear de Pyongyang. No obstante, es poco probable que cambie el enfoque de Washington hacia Corea del Norte, que consistirá en reforzar las capacidades de defensa antimisiles y su propia disuasión nuclear en lugar de ceder en sus exigencias. Por otra parte, Seúl y Tokio, que ya estaban a tiro, no se ven directamente afectados, pero cualquier cosa que pueda disuadir a Washington de acudir en su defensa reforzará su compromiso de los últimos años de desarrollar sus propias capacidades militares. El presidente indonesio, Joko Widodo, remodeló este lunes 17 de julio su gabinete por cuarta vez durante su segundo mandato, nombrando a un nuevo ministro de Comunicaciones e Informática, así como a varios altos cargos del gobierno. Budi Arye Setiadi fue nombrado nuevo ministro de Comunicaciones en sustitución de Johnny Plate, investigado por corrupción. Plate fue detenido en mayo por su implicación en la adquisición de miles de torres de comunicaciones cuyo coste, según la Fiscalía General Indonesia, se infló y supuso más de $500 millones en pérdidas para el Estado. No es la primera vez que un miembro del gabinete de Widodo se ve envuelto en un escándalo de corrupción. Sus ministros de Asuntos Sociales y Pesca fueron encarcelados en 2021 por corrupción. El presidente, conocido popularmente como Jokowi, también nombró a Paiman Raharjo, actualmente rector de la Universidad Moestopo de Jakarta, nuevo viceministro. En Turquía, giro en la oposición de Ankara. Turquía se comprometió el pasado lunes 10 de julio a desbloquear el camino para que Suecia se convierta en el miembro número 32 de la Alianza Atlántica, tras meses de vetar su entrada. El acuerdo fue anunciado por el secretario general Jens Stoltenberg en la víspera de la celebración de la cumbre de la organización que tuvo lugar en Vilnius. Como se recordará, Turquía exigía que Suecia endureciera sus políticas en materia de antiterrorismo, en concreto en contra del Partido Kurdo de los Trabajadores, el PKK, que tanto la Unión Europea como Ankara consideran una organización terrorista. Además, el presidente Erdogan también solicitó que revitalizaran las negociaciones con la Unión Europea de cara al posible futuro ingreso de Turquía en el club comunitario. El país euroasiático fue declarado formalmente candidato en 1999 y las negociaciones comenzaron en 2005, pero llevan años estancadas tras un distanciamiento evidente entre Ankara y Bruselas. Por último, Estados Unidos parece haber dado el visto bueno a la modernización y venta de aviones de combate F-16 que Turquía solicitó en 2021. Ahora ya solo quedaría la ratificación de Hungría, que ya adelantó que si Ankara accedía, Budapest también levantaría el veto. La OTAN ha invitado a Kiev a unirse a la organización transatlántica cuando las condiciones lo permitan. Así reza el comunicado final de la cumbre de la OTAN celebrada la semana pasada en Vilnius, Lituania. La indefinición del acuerdo, sin un marco temporal claro ni una aclaración de las condiciones exigidas, despertó el rechazo y mostró la decepción de Kiev. Ucrania descartaba que se le fuese a extender una invitación formal a la organización en esta ocasión. El ingreso del país mientras dure la guerra activaría el artículo 5 sobre defensa mutua y llevaría a todos los miembros de la alianza al
conflicto, pero sí esperaba despejar algunas dudas acerca de su futuro en la alianza. De acuerdo con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, sin embargo, el compromiso de la OTAN con Ucrania es firme. Así lo demuestra el haber eliminado el plan de acción para la membresía, que implica reducir los pasos burocráticos para ingresar a solo uno. La formación del Consejo OTAN-Ucrania y los programas de colaboración para que las Fuerzas Armadas ucranianas cumplan con los estándares de la OTAN. La cuestión de cómo ofrecer garantías de adhesión a Ucrania mientras se enfrenta a Rusia, pero a la vez sin ofrecer una invitación clara, ha dividido a los distintos miembros de la organización. Alemania y Estados Unidos no querían dar a entender que la adhesión de Kiev es inevitable sin condiciones, mientras que Francia, Reino Unido y algunos países del este de Europa abogaban por incluir la palabra invitación en el comunicado final. Recordemos que a Ucrania ya se le ofreció una perspectiva de ingreso a la alianza en 2008 en la cumbre de Bucarest, lo que Rusia ha utilizado en numerosas ocasiones para justificar su agresión hacia Ucrania. Y programa de privatizaciones en Egipto. El gobierno egipcio anunció esta semana la venta de participaciones de compañías estatales a inversores por valor de 1.900 millones de dólares. Se trata, pues, de la primera fase del ambicioso proyecto de privatizaciones que las autoridades pretenden materializar a lo largo de los próximos años, cumpliendo así con una serie de medidas recomendadas por el FMI con el acuerdo Extended Fund Facility, suscrito a finales de 2022. Los fondos obtenidos por la privatización de hasta 32 entidades públicas contribuirían a enderezar la frágil posición de las cuentas públicas y además reducirán el desmesurado protagonismo del Estado en la actividad económica. En esta fase, el gobierno ha alcanzado un acuerdo para la venta de participaciones minoritarias en 3 empresas petroquímicas, a ADQ, el Fondo de Inversión Soberano de Abu Dhabi, por un importe cercano a los 800 millones de dólares, y la venta del 30% de las acciones del fabricante de acero, Al Esdekeila, por 230 millones. Por su parte, Talat Mustafa, una de las principales inmobiliarias del país, invertirá 700 millones de dólares en una cartera de 7 históricos hoteles del control estatal. Las autoridades señalaron que próximamente se oficializará la siguiente fase del proceso de privatización, con un valor estimado de 1.000 millones de dólares. El segundo capítulo podría consistir, según fuentes oficiales, en la venta de participaciones de centrales eléctricas y parques eólicos propiedad del Estado. El presidente de Túnez, Kais Saied, y el autodenominado Equipo Europa, un triunvirato formado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro de Países Bajos Mark Rutte, firmaron el 16 de julio un acuerdo de asociación estratégica que contempla la concesión de ayuda financiera al país norteafricano por valor de 1.000 millones de euros. El punto central del acuerdo es la coordinación para contener los flujos de migración irregular. En los últimos meses, la ciudad tunecina de Sfax, situada a menos de 300 kilómetros de la capital, se ha convertido en uno de los epicentros de la migración de ciudadanos de países de África subsahariana que se dirigen al continente europeo. El acuerdo contempla la concesión de 105 millones de euros con carácter inmediato para programas de control de frontera, registros y devoluciones. Si bien el resto de paquete financiero no está de momento concretado, los dirigentes europeos señalaron que parte de las ayudas se destinarán a la inversión en telecomunicaciones y al sector energético. Este acuerdo no ha estado exento de polémica. Parte de los miembros del Parlamento Europeo han cuestionado el apoyo financiero a un ejecutivo alejado de los valores democráticos que en las últimas semanas ha llevado a cabo medidas muy controvertidas para gestionar la cuestión migratoria, como la expulsión de cientos de refugiados, entre ellos mujeres y niños, a zonas desérticas situadas en la frontera con Libia. Protestas violentas por el coste de la vida en Kenia. Hasta 23 personas habrían muerto y docenas habrían resultado heridas debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones en contra del elevado coste de la vida y el plan gubernamental de subida de impuestos de Nairobi. El presidente keniano, William Ruto, en el cargo desde el pasado mes de septiembre, heredó una economía en una situación especialmente frágil, elevada deuda e inflación y un chelín muy débil. Ruto defiende la necesidad de aumentar la presión fiscal para cumplir con las obligaciones crediticias, mientras que el líder de la oposición, Raila Odinga, denuncia que esto solo empeorará las dificultades que ya se enfrenta la ciudadanía, especialmente el elevado precio de la alimentación. Odinga ha liderado las protestas llamando a la desobediencia civil. No obstante, este llamamiento se repite desde que perdiera las elecciones presidenciales el pasado mes de agosto, ya que considera que los resultados fueron manipulados. Todo ello supone una fuerte inestabilidad política en el país. Las Naciones Unidas han mostrado su preocupación por el excesivo uso de la violencia policial y demandado que las autoridades keniatas aseguren el derecho a la libertad de reunión. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha declarado el estado de emergencia debido a la crisis alimentaria que sufre el país causada por los elevadísimos precios de los alimentos y su escasez en algunas regiones. El gobierno utilizará parte de lo ahorrado con la eliminación del costoso subsidio al petróleo, que también ha influido en el encarecimiento de los productos básicos, para financiar fertilizantes y semillas que se entregarán inmediatamente a los agricultores. Además, se creará una reserva estratégica de alimentos como un mecanismo de estabilización de sus precios y se harán transferencias directas de efectivos a los hogares más vulnerables gracias a un préstamo del Banco Mundial. Según las Naciones Unidas, en 2023 aproximadamente 25 millones de nigerianos se encuentran en alto riesgo de inseguridad alimentaria.
En Zambia, nuevo desembolso del rescate del Fondo Monetario Internacional, y es que habría dado el visto bueno al pago de 189 millones de dólares al gobierno de Zambia al completar la primera revisión del programa Extended Credit Facility, el ECF, firmado el pasado agosto. El valor total del rescate es de 1.300 millones de dólares, que se desembolsarán a lo largo de 38 meses con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica del país. El envío del segundo pago, ahora aprobado, ha sufrido varios meses de retraso debido a las dificultades en las negociaciones de reestructuración de su deuda exterior, por diferencias de opinión entre los acreedores. No obstante, el anuncio del acuerdo de reestructuración de sus obligaciones bilaterales realizado a finales de junio ha permitido que Washington desbloqueara el segundo ingreso. El cumplimiento del programa por parte de Zambia es muy bueno, ya que ha alcanzado todos los criterios y umbrales establecidos por el FMI, que destaca que las autoridades han dado grandes pasos para recuperar la sostenibilidad fiscal, aumentar el gasto social y fortalecer la gobernanza económica. La consecución del acuerdo de reestructuración y el apoyo del FMI son dos elementos que supondrán un enorme empuje para la recuperación económica de Zambia. Y en Estados Unidos, la tasa de incremento de los precios se situó en el 3% en el mes de junio, su nivel más bajo desde marzo de 2021. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se encuentra algo más alta, en el 4,8%, pero también sigue descendiendo respecto al dato del mes de mayo. Los precios de la vivienda, que se dispararon durante la pandemia, siguen siendo un importante motor de la inflación subyacente, con una subida del 7,8% en el último año. Pese a que los datos de inflación aún se encuentran por encima del objetivo de la Fed, todo apunta a que las medidas de política monetaria en Estados Unidos parecen estar dando sus frutos. Desde que los precios comenzaron a repuntar en 2021, la economía mundial y Estados Unidos en particular han registrado las tasas de inflación más elevadas en los últimos 40 años. La Fed, que inicialmente realizó un diagnóstico erróneo de la inflación asegurando que se trataba de un fenómeno transitorio, inició hace algo más de un año un ciclo acelerado de endurecimiento de la política monetaria que ha llevado a los tipos a situarse en el rango del 5,25% en algo más de un año. En su última reunión, celebrada en junio, la Fed mantuvo los tipos estables para evaluar el efecto de las subidas anteriores, pero han dejado claro que esperan nuevas subidas antes de final de año. De hecho, los mercados apuestan a que se producirá una nueva subida de 1/4 de punto este mismo mes. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.